are moving right out of Babylon, and we're going to our Father's land. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy, el cual hemos titulado Neoliberalismo y Neocolonialismo, el Apocalipsis de África. Queremos hacer este podcast sobre los eventos que han estado pasando en Kenia, y son eventos que deberían de replicarse en otros países como Guinea Ecuatorial, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Zimbabue, por nombrar algunos. Los países más ricos han ejercido poder sobre los países en desarrollo durante muchísimas décadas, especialmente desde finales del siglo XIX, donde se llevó a cabo la lucha por África, el Scramble for Africa, donde varios países europeos o potencias europeas se sentaron en Berlín, en la conferencia de Berlín, para repartirse el continente africano. Pero incluso después del colonialismo, que fue el desenlace de ese repartimiento de África, los países europeos han seguido ejerciendo influencia sobre los países en desarrollo. Eso ha llevado a un ajuste estructural. El neoliberalismo, el libre comercio, la privatización y la falta de gasto en salud y educación, es decir, las políticas neoliberales, no siempre han sido la opción de los países en desarrollo. En muchos casos se les ha impuesto eso a través de un proceso conocido como ajuste estructural. En la década de los 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, encabezados por los países occidentales, europeos y norteamericanos, presentaron dinero a muchos países empobrecidos con la condición de que siguieran un camino rígido de políticas neoliberales. Entre ellas estaba la privatización de los servicios, la reducción de la regulación, la apertura de los mercados al comercio exterior y la reducción del gasto público en salud y educación. Esto ha sido un desastre gigantesco para el continente africano, especialmente para las poblaciones ya empobrecidas. Eso impulsó un desempeño económico deficiente y el aumento de la pobreza en el sur global en general, pero en particular en África. Esto destruyó la prestación de servicios de salud e impulsó aún más la brecha, las desigualdades entre los ricos y los empobrecidos, lo que se tradujo en una mala salud para los más empobrecidos. También generó un mantra que postula el estilo de vida de un individuo como la causa de la mala salud, desviando la atención de las causas de las políticas económicas y sociales más amplias, públicas. Los resultados fueron devastadores, han sido devastadores para el continente africano y para sus pueblos. En un extenso informe multinacional elaborado por una red mundial de la sociedad civil, publicado en el 2002, se examinaron los efectos del ajuste estructural en una amplia gama de países. Encontró un empeoramiento de la pobreza y la desigualdad con mayores impactos en los países más empobrecidos, especialmente en la parte que es de la mujer, en las mujeres que viven en esas sociedades. Esto fue una repetición de un informe que se hizo en el 1996. Este era de economistas en vez de sociedad civil. En ese documento del 1996 de economistas del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se calculó que más de 500.000 de muertes infantiles en el sur global en el año 1990 fueron el resultado de un desempeño económico deficiente en la década de 1980 y el apogeo del ajuste estructural. Es ajuste estructural que aún hoy en día vemos que se está llevando a cabo en África, como fue el caso de esa política económica, una subida de impuestos increíble que querían llevar a cabo la semana pasada en Kenia, pero gracias a las manifestaciones y al hecho de que más de 20 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden, y gracias a que el pueblo keniano decidió no bajar la guardia y seguir con las manifestaciones,
Ruto se vio obligado a dar marcha atrás y no pasar estas políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. El neoliberalismo en la actualidad es este periodo, no se limita a la historia, ¿no? Es un periodo actual. Las instituciones financieras internacionales y los países occidentales siguen ejerciendo poder sobre los demás países hoy en día. Esto puede ser encubierto como proporcionar asesoramiento técnico o proyectos de ayuda que fomentan la privatización o la apertura de las economías a la inversión extranjera o acuerdos comerciales abiertos entre países que obliguen a los países menos poderosos en desarrollo a aceptar condiciones como la reducción de la regulación. ¿Eso qué significa? Básicamente significa exportaciones de África hacia Occidente con un 0% y aparte siguiendo un cierto estándar que un porcentaje muy pequeño de los productos africanos pueden conseguir, y por el otro lado significa inundar los mercados africanos con productos baratos de baja calidad europeos que inundan, como hemos dicho, los mercados y así hunden todo aquel comerciante africano. ¿Cuáles son las alternativas? Porque el neoliberalismo está tan firmemente arraigado en muchas culturas que las voces alternativas a menudo ni siquiera aparecen en los debates sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad. A pesar de esto, en muchos lugares del mundo, la gente está resistiendo, está peleando, está luchando. Hay evidencia de una vía diferente en la que las personas están buscando políticas alternativas que mejoren la salud de su población, fortalezcan los sistemas de salud pública, reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de vida de la población, de las personas, especialmente de los sectores sociales empobrecidos. Los efectos dañinos del liberalismo y del neoliberalismo y el terrible legado que deja incluso para los gobiernos que intentan cambiar la dirección económica de sus países ya son bien conocidos. Para un reciente ejemplo, mirar Mali, Níger, Guinea y Burkina Faso. La creciente riqueza interna y las desigualdades de ingresos, la erosión de las regulaciones sobre el capital, la eliminación de las protecciones para los trabajadores, el aumento de la inestabilidad de la vida económica con crisis periódicas del ciclo económico, la obsesión con políticas de austeridad fiscal que desmantelan el estado de bienestar y privan a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos económicos y de la financiación cada vez más profunda y extendida. Todas estas características del neoliberalismo son ahora generalmente aceptadas, incluso algunos de sus defensores. Después de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo se ha puesto de manifiesto el hecho de que el neoliberalismo representa un peligro masivo para la salud pública y, por lo tanto, para la supervivencia misma de las sociedades y de sus masas. Un rasgo que se comenta menos y a menudo incluso se nota menos es el papel que las políticas neoliberales han desempeñado a nivel mundial en el fortalecimiento del imperialismo contemporáneo. Esto ha ocurrido a través de la forma en que opera el neoliberalismo en los países en desarrollo, incluso en los llamados mercados emergentes. Esta tendencia del neoliberalismo a menudo se disfraza con el reciente ascenso de algunas de las potencias del sur global como China, y la percepción de que estos cambios hacen que las naciones anteriores de imperialismo sean obsoletas. Sin embargo, en muchos sentidos, las actuales estructuras económicas mundiales imponen a los países en desarrollo limitaciones tan severas que en realidad son bastante similares a las limitaciones que son características del periodo de control colonial directo. El neoliberalismo ha creado una forma renovada del neocolonialismo, así como nos advirtió Osajyefo Kwame Nkrumah ya en el 1965. La financiarización
y el neocolonialismo son la primera y la más obvia vía a través de la cual el neoliberalismo impone un nuevo control de tipo colonial. Esto es a través de la liberación financiera y asociada con la financiación de gran parte de la vida económica de una nación. La financiación ha sido marcada no solo en las economías avanzadas, sino también en muchos países en desarrollo. La desregularización financiera ha socavado la diversidad de estructuras financieras y esas que eran adecuadas en el contexto nacional particular y la promoción de los objetivos de desarrollo económicos creadas en los países en desarrollo recientemente independizados a mediados del siglo XX. A los países en desarrollo, incluso a los que tenían niveles relativamente bajos de desarrollo económico y de diversificación, se les dijo, en cambio, que la liberación financiera era esencial para atraer capital externo, que a su vez supuestamente era esencial para financiar el desarrollo económico. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han impulsado activamente la liberación financiera de los países en desarrollo, independientemente de sus contextos específicos y de su grado de desarrollo, y en particular a raíz de las crisis de balanza de pagos que impusieron de manifiesto su vulnerabilidad externa. ¿Qué significa eso? Que tenemos unos mercados extranjeros que están inundando los mercados internos y no han permitido que se desarrollen las industrias. Porque siempre hablamos de este ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Guinea Ecuatorial no pueda ni fabricar ni papel de lavabo, ni palillos de dientes, que eso se exporte de China, con el ESA que tenemos, con el bambú que tenemos, muchas otras maderas que tenemos, que podríamos producir tranquilamente todas esas necesidades básicas, ¿no? Para no hablar ya de tecnología y de muchas otras cosas que podríamos estar en cabeza comparado con otros países africanos. Por supuesto, hay otras formas en las que la nueva estructura mundial del comercio, la inversión y las finanzas ha reducido la autonomía política de los países en desarrollo y ha socavado sus perspectivas de diversificación productiva y expansión económica sostenible. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual y los privilegios monopólicos que confieren a las empresas multinacionales, en su mayoría con sede en el norte global, en Occidente, han sido significativos al reducir drásticamente las posibilidades de emulación que formaron la base de casi toda la industrialización exitosa desde el siglo XIX en adelante en países actualmente ricos como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, etc. La liberalización del comercio y la obsesión por las exportaciones potenciaron las industrias extractivas, como la minería, el petróleo, la silvicultura, etc., y obligaron a volver a las exportaciones de productos primarios en muchos países en desarrollo, lo que paralizó y en algunos casos incluso revirtió sus intentos de diversificación económica, de transformación estructural, de desarrollo industrial, de tener esa revolución industrial que tuvieron en Occidente a través del capital que consiguieron a través de esclavizar a nuestros ancestros. Pero bueno, en este podcast nos gustaría centrarnos específicamente en la liberación financiera y sus efectos. Los encargados de la formulación de las políticas de todo el mundo en desarrollo y especialmente los de los ministerios de finanzas internalizaron la opinión de que la liberación financiera era necesaria para mejorar el funcionamiento del sector financiero. Se suponía que esta era la clave para aumentar la rentabilidad y la competitividad. Se suponía que haría más efectiva la intermediación financiera, el vínculo entre ahorradores y prestatarios. También es la supuesta clave para atraer capital internacional y por lo tanto aumentar los recursos disponibles para la inversión nacional. Estas ideas solían ser apoyadas por los medios de comunicación que
atienden a la élite en la mayoría de los países en desarrollo. Su constante reiteración garantizó que tales medidas contarán con un amplio apoyo tanto entre las élites nacionales africanas como entre las clases medias que aspiran a ser ricas pero nunca llegarán, que a menudo tienen la mayor voz política en estos países. Como resultado, se eliminaron muchas características claves de las estructuras y las políticas financieras existentes en las economías en desarrollo. Los gobiernos, las dictaduras, las autocracias, las cleptocracias de los países africanos han dirigido el crédito a industrias clave específicas. Sin esas políticas, ningún país se habría industrializado con éxito. Eso es algo que no hemos visto. Han creado instituciones financieras para fines específicos de desarrollo, como bancos de desarrollo y otras instituciones para financiar inversiones a largo plazo. Han impuesto regularizaciones internas que impiden el fraude financiero y el desvío de ahorros para beneficio privado en lugar de fines sociales. Han impuesto controles a las corrientes transfronterizas de capital para reducir la vulnerabilidad a las condiciones económicas mundiales. Han establecido controles de la propiedad extranjera de activos financieros, impidiendo la apropiación externa de recursos clave. Vale la pena señalar que la única historia de éxito económico importante en las últimas décadas es la República Popular de China. No se embarcó en políticas de liberación financiera. Incluso ahora, el Estado chino conserva un control significativo sobre las instituciones financieras nacionales y los movimientos transfronterizos de capital. Lamentablemente, los efectos de la liberación, de la neoliberación y del neocolonialismo financiero en todo el mundo en desarrollo son ahora demasiado evidentes. A nivel mundial hay 3 consecuencias principales. Bueno, en este punto os voy a dejar con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre estas 3 consecuencias principales del neoliberalismo. Bienvenidos de vuelta a la llave. Lamentablemente, como decíamos, los efectos de la neoliberalización, del neocolonialismo financiero en todo el mundo del sur global, en todos los países, naciones en desarrollo, son ahora demasiado evidentes. A nivel mundial hay 3 consecuencias principales. En primer lugar, el sistema financiero internacional se ha transformado de manera
que aumenta sustancialmente el riesgo sistémico y sistemático y hace que el sistema sea más propenso a la crisis económica. Dentro del mundo financiero existe una compleja red de enredos en la que todas las empresas están mutuamente expuestas a diferentes tipos de riesgos, pero cada empresa individual está expuesta en diferentes grados a entidades financieras particulares. Es difícil juzgar la exposición real al riesgo de las instituciones financieras individuales. Esto es una burla a la regulación prudencial como los coeficientes de adecuación de capital, que supuestamente se han vuelto más estrictos con el tiempo, ya que es difícil definir o medir realmente el alcance del capital cuando se pueden cambiar las ponderaciones de riesgo y los activos en sí mismos se definen de manera vaga. El proceso de consolidación financiera ha incrementado sustancialmente los riesgos asociados al sistema, especialmente para los países empobrecidos, especialmente para los países africanos, que no tenemos ni poder económico ni poder político. En segundo lugar, para los países en desarrollo, como los países africanos, la exposición a nuevos tipos de riesgos entraña otros peligros, otros riesgos. La liberación financiera, el neoliberalismo, crea una propensión a las crisis financieras, tanto externas como internas. Estas crisis pueden tener un impacto deflacionario en la actividad económica, del déficit real, y reducir el acceso a los fondos para los pequeños productores, tanto urbanos como rurales. Esto, a su vez, tiene importantes efectos sociales en términos de pérdida de empleo y disminución del nivel de vida de la mayoría de la ciudadanía. La liberación financiera, el neoliberalismo, también reduce la exposición a los mercados financieros mundiales y flujos internacionales de capital completamente desenfrenados. Ya no es posible que un país controle la cantidad de entradas o salidas de capital. Ambos movimientos pueden tener consecuencias indeseables. Si, por ejemplo, los inversores internacionales inundan repentinamente un país con inversiones extranjeras de cartera, esto puede hacer que la moneda nacional se aprecie, a menos que las entradas de capital se almacenen simplemente y de manera derrochadora en forma de reservas de divisas acumuladas, están necesariamente asociadas con déficits en cuenta corriente. Esto ocurre porque a medida que el tipo de cambio se aprecia, las exportaciones se encarecen y las importaciones se abaratan, lo que hace que la producción nacional sea menos competitiva y desplaza la producción de los bienes comercializados, importaciones y exportaciones, a las actividades no comercializadas, incluidas las económicas, finanzas y los bienes. Con el tiempo, esto también puede descarrilar el proyecto de industrialización de un país como Guinea Ecuatorial, especialmente cuando se trata de economías de escala dinámicas, de modo que una menor producción reduce las oportunidades de aprender haciendo y las sinergias de producción. Por lo tanto, la liberación financiera, el neoliberalismo, ha creado un nuevo problema que es análogo a lo que los economistas denominaron enfermedad holandesa, llamada así por la experiencia de los Países Bajos con el repentino descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte, que aumentó las exportaciones de petróleo e hizo que otras formas de producción nacional fueran menos competitivas, con entradas de capital que provocaron una apreciación del tipo de cambio real, que a su vez provocó cambios en la economía real. En tercer lugar, un impacto aún más poderoso de la liberación financiera es que obliga a los gobiernos a adoptar políticas fiscales deflacionarias para apaciguar los intereses financieros. Para empezar, la necesidad de atraer capital móvil
a nivel internacional significa que existen límites de tributación, especialmente sobre el capital, pero por lo general la neoliberalización, la liberalización del comercio, ya ha reducido los ingresos fiscales indirectos como los aranceles de los estados que emprenden la liberación financiera. Dado que la liberación financiera crea presiones para limitar otros impuestos, la relación general entre los impuestos y el PIB a menudo se deteriora. Esto impone límites al gasto público, ya que el capital financiero generalmente se opone a los grandes déficits fiscales. Por lo tanto, el neoliberalismo financiero reduce tanto las posibilidades de políticas macroeconómicas anticíclicas, en las que el Estado aumenta el gasto para impulsar la demanda durante una recesión económica, como las actividades del Estado orientadas al desarrollo o al crecimiento. Ahí nos lleva al tema de las finanzas y el desarrollo. El neoliberalismo financiero puede desmantelar las estructuras financieras que son cruciales para el crecimiento económico, para la industrialización y el desarrollo, como hemos visto en Guinea Ecuatorial, en Kenia, en Ghana, en Sudáfrica, en Nigeria y en muchos otros puntos de África. Si bien la relación entre la estructura financiera y el crecimiento financiero y el desarrollo económico general es muy complejo, la cuestión básica de la financiación para el desarrollo es cómo movilizar y crear recursos reales. En la literatura clásica sobre el desarrollo de mediados del siglo XX, las finanzas, en el sentido de dinero o valores financieros, solo entraron en juego cuando se examinó la capacidad del Estado para gravar una parte del superávit para financiar sus gastos de desarrollo, dados los obstáculos al gasto financiado con déficit. En general, se consideraba que el sector financiero se estaba ajustando a las necesidades de la economía real. Eso impactaba en los pequeños productores en el marco de la neoliberalización financiera. En el mundo en desarrollo, la liberación financiera, la neoliberalización, tiene efectos especialmente negativos en los sectores con gran densidad de empleo, como la agricultura, la zona rural. Para los pequeños productores, los costos de transacción de los préstamos tienden a ser demasiado altos, los riesgos son demasiados y las garantías no son fáciles de conseguir. La crisis agraria en la mayor parte del mundo en desarrollo está relacionada directamente a el neoliberalismo, a menudo sustancialmente, con la disminución del acceso de los campesinos a la financiación institucional, que es el resultado directo del neoliberalismo financiero. Las reducciones en el crédito dirigido por el Estado a los campesinos y otros pequeños productores han contribuido al aumento de los costos del crédito, a una mayor dificultad para acceder al capital de trabajo necesario para el cultivo y otras actividades, y la reducción de la viabilidad económica del cultivo. Todos estos efectos se han sumado directamente a la angustia rural. En la India, por ejemplo, la profunda crisis de la comunidad de agricultores se ha asociado con suicidios de agricultores, emigración masivas de las zonas rurales e incluso muertes por inanición. Hay pruebas fehacientes de que en diferentes partes de las zonas rurales, tanto de India como de África, estas y otras formas de dificultades se han relacionado con la disminución del crédito institucional, lo que ha obligado a los agricultores a recurrir a prestamistas privados, los que se conocen como tiburones, y los ha involucrado una vez más en transacciones interrelacionadas en detrimento sustancial de sus personas. En este nuevo mundo de hoy, en el que el sector financiero se queda cada vez más sin regular debido al neoliberalismo,
y mínimamente está regulado por ninguna entidad. Las señales del mercado determinan la asignación de recursos invertibles. Anteriormente se creía que esto era deseable y más eficiente, pero tanto la experiencia histórica real como los análisis realizados desde entonces han subrayado que las experiencias de desarrollo más exitosas han surgido de equivocarse en los precios, es decir, alejarse de las señales del mercado, de la desregularización financiera. Significa que los intermediarios financieros asignan los ahorros disponibles a los sectores más rentables. En otras palabras, son las prestaciones privadas más que las prestaciones sociales generales las que determinan la asignación del ahorro y la inversión. El crédito se destina a sectores no prioritarios y con un uso intensivo de importaciones, pero menos rentables. Los fondos invertibles se concentran en manos de unos pocos grandes actores. Los ahorros se dirigen a centros de actividad económica ya bien desarrollados. Por lo tanto, el papel socialmente deseable de la intermediación financiera se silencia. El neoliberalismo financiero también tiene un impacto negativo en cualquier estrategia africana a medio plazo de asegurar el crecimiento en sectores particulares a través del crédito dirigido, que había sido la base del proceso de industrialización durante gran parte del siglo XX en los países occidentales. En el pasado, en un gran número de países en desarrollo, la estructura financiera se desarrolló teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo económico. Se crearon estructuras financieras para hacer frente a las dificultades asociadas con la entrada tardía en la industria. En el siglo XX, los requisitos mínimos de capital para entrar en la mayoría de los sectores eran altos porque la tecnología para la producción industrial había evolucionado de manera rápida en una dirección intensiva en capital desde la revolución industrial. La competencia de los productores más establecidos significaba que las empresas tenían que concentrarse en la producción para un mercado interno protegido o recibir apoyo financiero para sobrevivir a los largos periodos de baja utilización de la capacidad, durante los cuales podían encontrar un punto de apoyo en los mercados mundiales. Por lo tanto, no es sorprendente que la mayoría de los países de industrialización tardía crearan instituciones financieras fuertemente reguladas e incluso predominantemente controladas por el Estado, con el objetivo de movilizar el ahorro y utilizar la asignación de crédito para influir en el tamaño y la estructura de la inversión. Lo hicieron a través de políticas de crédito dirigidas y tasas de interés diferenciales y la provisión de apoyo a la inversión a la naciente clase industrial en forma de acciones, de créditos y bajas tasas de interés. Una cosa que no se ha permitido hacer cuando se está cogiendo estos préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Al desmantelar estas estructuras, la neoliberalización destruye importantes instrumentos de la política que históricamente evolucionaron en los últimos países industrializados. Esto reduce nuestra capacidad para asegurar el crecimiento económico a través de la diversificación de la producción, dadas las dificultades generadas por la desigualdad internacional y especialmente por el hecho de que otros países ya se han industrializado. Por lo tanto, es probable que el neoliberalismo tenga efectos depresivos sobre el crecimiento por otras razones que no sean simplemente el sesgo deflacionario. Mantiene a nuestros países estancados en sus posiciones en la escala mundial de valor agregado o incluso puede causar una regresión y un movimiento descendente, como lo hizo el control colonial directo en una época anterior. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta entraremos en la recta final de este programa.
Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes, and shelter in the hood are so concerned with that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale. They don't realize that America can't exist without separating them from their identity. Because if we had some sense of who we really are, there's no way in hell we'd allow this country to push its genocidal consensus on our homelands. This ignorance exists, but it can be destroyed. Niggas talk about change and working within the system to achieve that. The problem with always being a conformist is that when you try to change the system from within, it's not you who changes the system, it's the system that will eventually change you. There is usually nothing wrong with compromising a situation, but compromising yourself in a situation is another story completely. And I have seen this happen long enough in the few years that I've been alive to know that it's a serious problem. Latino America is a huge colony of countries whose presidents are cowards in the face of economic imperialism. You see, third world countries are rich places, abundant in resources. Bienvenidos de vuelta a la llave. El hecho de que hayan desmantelado todas estas estructuras de desarrollo económico que no permitan a los países, las economías en desarrollo, como Guinea Ecuatorial, y diría yo que el 99.9% de los países africanos, no nos permiten desarrollar en los mercados internos antes de empezar a exportar y importar. Cada vez que se pide capital para poder invertir en desarrollo, no se puede desarrollar las organizaciones públicas de salud, educación, vivienda y demás. Todo esto es muy significativo porque el proceso de neoliberalización en todo el mundo no ha generado mayores flujos netos de capital hacia el mundo en desarrollo, como esperaban sus defensores. Más bien, durante los últimos años, décadas podríamos decir, los flujos netos han ido en la dirección opuesta. Incluso los mercados emergentes, que han sido receptores sustanciales de entradas de capital, no han experimentado aumentos en las tasas generales de inversión y, en cambio, han acumulado sus reservas externas. Sus deudas externas van para 3, 4, 5 generaciones. El caso de Ghana, que mucha gente ve Ghana como si fuera el ejemplo a seguir de África, ¿no? Una sociedad capitalizada completamente, vendida, el futuro de más de 4 generaciones que van a tener que pagar sin tener un resultado directo en el crecimiento económico del país para las masas. Siempre hay una élite y una élite dentro de la clase media que se está beneficiando de esto. Esto se debe solo en parte a las medidas de precaución para protegerse contra las posibles crisis financieras. También indica un exceso previo de ahorro sobre la inversión como resultado de la orientación macroeconómica deflacionaria. De hecho, el funcionamiento de los mercados financieros internacionales ha contribuido a la concentración internacional. Los países en desarrollo, en particular los de Asia, mantienen sus reservas en letras del Tesoro de los Estados Unidos y otros valores en teoría seguros. Y digo en teoría porque el valor es un valor que se le da, no es un valor que tiene. Esto contribuye a que la economía estadounidense absorba más de 2/3 de los ahorros mundiales en las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, los países en desarrollo están perdiendo la posibilidad de mantener sus reservas, estos activos seguros de muy bajo rendimiento, mientras que las entradas de capital en estos mismos países generalmente obtienen tasas de interés mucho más altas. Se están básicamente beneficiando de que nosotros estamos poniendo nuestras reservas públicas en sus bancos. Esta forma indeseable de intermediación financiera es, de hecho, un resultado directo de las medidas de liberación de neoliberalismo financiero que han creado simultáneamente impulsos deflacionarios y han aumentado la fragilidad financiera en todo el mundo en desarrollo. Ahora, por último, vamos a mirar la financiación y el control político. Este es un aspecto de los mercados financieros mundiales
muy importante. Por ejemplo, el trato muy desigual e injusto de las deudas soberanas de los países en desarrollo y de los países africanos en particular, que normalmente garantiza los activos de los acreedores del norte, al tiempo que obliga a los ciudadanos de los países pobres a asumir los costos del ajuste y del reembolso de esos préstamos. También contribuyen a las diversas formas de que el periodo de globalización neoliberal ha empeorado la posición relativa de nuestros países, ha obstaculizado el proyecto de desarrollo. Sin el control político más obvio que se evidencia bajo el colonialismo y el neoliberalismo, ha permitido el florecimiento de relaciones económicas de estilo colonial entre los países occidentales y los países de África. Estas tendencias se han hecho más evidentes y, de hecho, se han intensificado en la actual pandemia que hemos pasado del COVID-19, que se estaba extendiendo por todo el mundo. Si bien algunos países avanzados básicos se vieron afectados negativamente por la propagación del virus, las consecuencias económicas en el mundo en desarrollo, en el mundo occidental, ya fueron mucho más desastrosas, incluso en países que aún no se vieron afectados por el contagio. Las bruscas reversiones de los flujos de capital, el colapso de los ingresos por exportaciones y turismo, la depreciación de las monedas y los consiguientes problemas de servicio de la deuda han creado una tormenta perfecta para los países africanos y los países del sur global en desarrollo, muchos de los cuales también están imponiendo grandes medidas de contención. En todo caso, las tendencias actuales de neoliberalismo reafirman el punto básico planteado en este podcast. Si bien las estructuras actuales de control político imperialista no son tan explícitas y obvias como las de control colonial directo, sin embargo, todavía funcionan para reforzar la desigualdad global y la división global del trabajo y la explotación imperialista de los recursos y el trabajo de la periferia. En conclusión, debemos de imaginar un mundo en el que todas las personas vivan vidas sanas y plenas, donde nuestras familias puedan involucrarse en lo que les interesa, seguir sus pasiones, sus sueños, desarrollar nuestro potencial y disfrutar de nuestro mundo natural con la seguridad de saber que tenemos una base firme si algo sale mal, una base, un colchón económico, que todos podemos ver un médico si nos enfermamos, tener suficiente para alimentar a nuestras familias si perdemos o no podemos conseguir un trabajo, y que pase lo que pase, saber que nuestro planeta está seguro y lo aseguramos para nuestros descendientes, para nuestros hijos y nuestras nietas. El mundo tiene recursos más que suficientes para alcanzar esta realidad, este sueño. Muchos diréis utopía, para todas. Sin embargo, durante los últimos 40 años, las instituciones financieras internacionales y muchos de los gobiernos han seguido en gran medida un enfoque que a menudo ha socavado la salud y el bienestar de las personas. Este enfoque basado en una ideología comúnmente conocida como neoliberalismo, pero quizás mejor descrita como fundamentalismo de mercado económico. Promueve la noción de que la mejor manera de organización de la sociedad es a través de un modelo económico que combine la privatización, la austeridad fiscal y la desregularización, la reducción del gasto público y la reducción del papel del Estado que juega en la economía. Sus resultados nos han llevado de cabeza a tener mala salud, a la pobreza, a la inseguridad y la gran desigualdad. A pesar de la abrumadora evidencia de sus fracasos, el fundamentalismo del neoliberalismo económico, financiero, de mercado sigue siendo la vía
en la que muchos de los gobiernos de todo el mundo basan sus políticas internas, mientras que las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos donantes de los países occidentales ricos, avanzan con este mismo enfoque a través de sus políticas de ayuda, la ayuda externa, comercio y economía global. Por ejemplo, el gobierno británico ha sido explícito sobre su intención de utilizar su presupuesto de ayuda externa para impulsar mercados abiertos, más apertura de los mercados en el sur global, sobre todo en África, y está entregando cada vez más ayuda a través de contratistas del sector privado y utilizándolo para promover servicios públicos privatizados como la atención médica. El fundamentalismo del neoliberalismo económico, esta nueva forma de neocolonialismo del mercado, está tan firmemente arraigado en muchas de las culturas que las voces alternativas, a menudo, como hemos dicho antes, ni siquiera aparecen en los debates sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero hay esperanza. En muchos lugares del mundo hay evidencia de un camino diferente, donde las personas están buscando políticas alternativas que mejoran la salud de las personas, fortalecen los sistemas de salud pública, reducen la desigualdad y mejoran la vida de la población. Es ahora nuestro tiempo de denunciar el neoliberalismo económico, financiero, por lo que es. Buscar estos enfoques alternativos, socialistas, progresistas, para volver a encarrilarnos hacia el logro de la salud y el bienestar y llegar a un lugar donde todas las personas puedan vivir vidas felices, saludables y plenas. Pero para conseguir esto debemos de conseguir el panafricanismo bajo una ideología de socialismo científico. Bueno, ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue, la llave, Zang, Cristia, Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales, Zang Esim, en TikTok, en Facebook y Instagram. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de acabar con el neoliberalismo y el neocolonialismo. Y Kenia nos ha dado el boceto, nos ha enfocado qué es lo que tenemos que hacer para acabar con estos gobiernos neocoloniales. Revolution music. Hey, hello. La 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 la. Me he visto obligado a tomar esta decisión. El diálogo es algo importante que a esta sociedad le falta, y a sus espaldas pasan cosas que a lo mejor ni se da cuenta. Por esto, con todo el respeto, vengo a escribirle esta carta. Señor presidente, no hace falta ser Dios. Yo te juro que el problema del guineano está en la mente. Si pudiera usted salir como un civil más a la calle, verías animales vestidos, subidos en coches grandes. Es preocupante porque no vale para nada hacer grandes obras sociales si no se sabrá cuidar. Es preocupante, lo repito, porque el guineano es inculto y sinceramente creo que se le debe reeducar. Señor presidente, somos jóvenes perdidos, a nuestra temprana edad ya nos sentimos fracasados. Amanecemos sin ningún plan, donde quiera que nos lleve el viento y nos llame el alcohol, diciendo aquí podéis refugiaros. Estamos cansados de hacer nada, cansados de ser aquella débil minoría discriminada. Tenemos demasiado tiempo libre y esto nos amarga y nos lleva a delinquir, y lo peor, consumir drogas. Señor presidente, esto parece el oeste. Aquí nadie empieza por cabo, de recluta a teniente. Todos presumen de tener pistolas, amenazan a cualquiera porque nadie les controla. Ellos te odian cuando ven que vas a tu bola. Tiene un Lexus pero le jode verte en un Toyota Corolla. Le dices hola y cree que quieres conocerle. Haces tu vida aparte y dice, ¿y este quién coño se cree? Señor presidente, yo sé que la vida no es justa. De todas las injusticias, una es la que peor nos disgusta. Ser guineano no tienes ningún derecho. Cualquier extranjero puede venir y faltarte el respeto, porque su respaldo viene de arriba.
Cualquier cruce de palabras coge el móvil y abre su agenda. Es impresionante, menuda jeta. El guineano trata a su hermano como si viniese de otro planeta. Se lo cuento porque a lo mejor no lo ve. Estas cosas pasan 24/7 al mes. Señor presidente, dígame cómo lo ves tú, que un extranjero te diga yo soy más guineano que tú. Señor presidente, la esperanza de los débiles. Si nos das la espalda, ¿a quién tenemos que acudir? Señor presidente, ¿para qué hacerle la pelota si sabe que manda algo? Pues aquí no nos llega. Señor presidente, lo que estamos sembrando se recoge en el futuro y dudo que sea bueno. Señor presidente, atiende a nuestra llamada, no haga la vista gorda. Señor presidente, ya leí su libro. Es impresionante mi vida por mi pueblo. Si el guineano invirtiese un poco de...